Hoy quiero contarles 3 historias de mi vida. Eso es todo. No es gran cosa, solo 3 historias. La primera historia es acerca de unir los puntos. Me retiré del Reed College después de los primeros 6 meses, pero me quedé durante otros 18 meses antes de verdaderamente renunciar. Entonces, ¿por qué me retiré? Todo empezó antes de que yo naciera. Mi mamá biológica era una estudiante de grado joven y soltera, y decidió darme en adopción. Ella estaba muy convencida de que yo debía ser adoptado por graduados universitarios, así que ya todo estaba arreglado para que un abogado y su esposa me adoptaran al nacer. Excepto que cuando nací, ellos decidieron en el último minuto que en realidad querían una niña. Así que mis padres, que estaban en la lista de espera, recibieron una llamada en el medio de la noche preguntando: «Tenemos un bebé varón inesperado. ¿Lo quieren?» Ellos dijeron: «Por supuesto». Mi madre biológica se enteró, más adelante, que mi mamá nunca se había graduado de la universidad y que mi papá nunca se graduó de la secundaria, y se negó a firmar los papeles de adopción definitivos. Ella se dio algunos meses más adelante, cuando mis padres le prometieron que yo me graduaría de la universidad. Ese fue el inicio de mi vida. Y 17 años más tarde fui a la universidad, pero elegí inocentemente una universidad que era casi tan costosa como Stanford. Y todos los ahorros de mis padres de clase obrera fueron gastados en mi educación universitaria. Después de 6 meses, no podía verle el valor. No tenía idea de lo que quería hacer con mi vida, y ni idea de cómo la universidad me ayudaría a descifrarlo. Y allí estaba yo, gastando todo el dinero que mis padres ahorraron durante toda su vida. Así que decidí abandonar y confiar que algún día todo saldría bien. Dio mucho miedo en su momento, pero mirando hacia atrás, fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida. En el minuto que renuncié, pude empezar a abandonar las clases que no me interesaban y empezar a entrar en las clases que se veían más interesantes. Y no era nada romántico. No tenía dormitorio, así que dormía en el suelo de los dormitorios de mis amigos. Reciclaba botellas de Coca-Cola por 5 centavos para comprar comida con eso. Y caminaba 11 kilómetros atravesando el pueblo todos los domingos por la noche, para poder comer una buena comida a la semana en el templo Hare Krishna. Me encantaba. Y muchas de las cosas que me topé, por seguir mi curiosidad e intuición, resultaron ser invaluables más adelante. Déjenme darles un ejemplo. El Reed College en aquella época ofrecía la mejor enseñanza de caligrafía en el país. A lo largo del campus, cada póster, cada etiqueta en cada gaveta, estaba escrita con la más bella caligrafía a mano. Y como ya me había retirado y no tenía que tomar las clases normales, decidí tomar una clase de caligrafía para poder aprender a hacer eso. Aprendí sobre tipos de letras serif y sans serif, y sobre variar la cantidad de espacio entre las diferentes combinaciones de letras, acerca de lo que hace que una tipografía genial sea genial. Era hermoso, histórico, artísticamente sutil en una manera que la ciencia no puede capturar, y yo lo encontraba fascinante. Nada de esto tenía siquiera la esperanza de tener algún uso práctico en mi vida. Pero 10 años después, cuando diseñábamos la primera computadora Macintosh, recordé todo eso, y lo incluimos todo en el diseño de la Mac. Fue la primera computadora con una tipografía hermosa. Y si nunca hubiese llegado a ese único curso en la universidad, la Mac nunca habría tenido múltiples tipos de letra o fuentes espaciadas proporcionalmente. Y como Windows se copió de Mac, es probable que ninguna computadora personal lo tendría. Si yo nunca me hubiese retirado, nunca hubiera tenido el tiempo de llegar a esa clase de caligrafía, y puede que las computadoras personales no tendrían las tipografías que tienen ahora. Por supuesto que era imposible conectar los puntos viendo hacia adelante desde la universidad. Pero 10 años después, viendo hacia atrás, fue muy claro. De nuevo, no puedes conectar los puntos viendo hacia adelante, solo los puedes conectar viendo hacia atrás. Así que debes confiar que los puntos se conectarán en algún modo en el futuro. Tienes que confiar en algo, tu instinto, el destino, la vida, el karma, lo que sea. Porque creer que los puntos se unirán a lo largo del camino te dará la confianza de seguir tu corazón, incluso cuando te lleve por fuera del camino ya conocido. Y eso hará toda la diferencia. Mi segunda historia es acerca del amor y la pérdida. Yo fui afortunado. Encontré lo que amaba hacer temprano en mi vida. Woz y yo comenzamos Apple en el garaje de mis padres cuando yo tenía 20. Trabajamos duro y en 10 años, Apple había crecido desde nosotros dos en un garaje
a una compañía de $2 billones con más de 4.000 empleados. Acabábamos de lanzar nuestra mayor creación, la Macintosh, un año antes, y yo acababa de cumplir los 30. Y entonces me despidieron. ¿Cómo pueden despedirte de una compañía que empezaste? Bueno, a lo que Apple crecía, contratamos a alguien que me pareció muy talentoso para que manejase la empresa junto conmigo. Y durante el primer año, más o menos, todo iba bien. Pero luego nuestras visiones del futuro empezaron a separarse y eventualmente tuvimos una pelea. Cuando esto pasó, nuestra junta directiva tomó su lado. Y así, a los 30, quedé afuera. Y muy públicamente afuera. Lo que había sido el enfoque de mi entera vida adulta ya no estaba. Y eso era devastador. Realmente no supe qué hacer por unos cuantos meses. Sentí que había decepcionado a la siguiente generación de emprendedores, que se me había pasado este bastón de relevo y que yo lo había dejado caer. Y me reuní con David Packard y Bob Noyce e intenté disculparme por haber metido la pata de esa forma. Fui una falla muy pública e incluso consideré huir de Silicon Valley. Pero entonces algo lentamente me empezó a venir a la mente, y era que yo aún amaba mi trabajo. Lo que había transcurrido en Apple no había cambiado ni un poco. Había sido rechazado, pero seguía enamorado. Así que decidí volver a empezar. Y no lo podía ver en ese momento, pero ser despedido de Apple fue la mejor cosa que jamás me pudo haber ocurrido. El peso de ser exitoso fue reemplazado con la ligerez de volver a ser un principiante. Menos seguro sobre todo. Me liberó y entré en uno de los periodos más creativos de mi vida. Durante los siguientes 5 años, comencé una compañía llamada Next, otra compañía llamada Pixar, y me enamoré de la increíble mujer quien terminaría volviéndose mi esposa. Pixar llegó a crear la primera película animada por computadoras, Toy Story, y es ahora el estudio de animación más exitoso del mundo. En un increíble suceso de eventos, Apple compró a Next, y volví a Apple. La tecnología que desarrollamos en Next está en el corazón del nuevo renacimiento de Apple. Y Lorraine y yo tenemos una maravillosa familia juntos. Estoy seguro que nada de esto hubiese pasado si yo no hubiese sido despedido de Apple. Fue una medicina de sabor amargo, pero supongo que era lo que necesitaba. A veces la vida te va a golpear en la cabeza con un ladrillo. No pierdas tu fe. Estoy convencido de que la única cosa que me mantuvo firme fue el hecho de que amaba lo que hacía. Tienes que encontrar lo que amas. Y eso es tan verdad en el trabajo como lo es con los amantes. Tu trabajo va a llenar una gran parte de tu vida. Y la única forma de estar realmente satisfecho es hacer lo que para ti sea un gran trabajo. Y la única forma de hacer un gran trabajo es que ames lo que haces. Si aún no lo has encontrado, sigue buscando. Y no te conformes. Como con cualquier tema del corazón, lo sabrás cuando lo encuentres. Y como con cualquier gran relación, simplemente se pondrá mejor y mejor con el paso de los años. Así que sigan buscando. No se conformen. Mi tercera historia es sobre la muerte. Cuando tenía 17 años, leí una frase que decía algo como: si vives cada día como si fuese tu último, algún día probablemente sea así. Y esa frase me marcó. Y desde entonces, por los pasados 33 años, me he mirado en el espejo cada día y me he preguntado a mí mismo: si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Y cuando sea que la respuesta ha sido no por demasiados días seguidos, he sabido que algo tenía que cambiar. Recordar que pronto estaré muerto ha sido la herramienta más importante que jamás he conseguido para ayudarme a tomar las decisiones más grandes de mi vida. Porque casi todo, todas las expectativas externas, todo el orgullo, todos los miedos al ridículo o a fallar, todas estas cosas se disuelven al enfrentarse con la muerte, dejando solo las cosas realmente importantes. El recordar que vas a morir es la mejor forma de evadir la trampa de pensar que tienes algo que perder. Tú ya estás desnudo. No hay ninguna razón para no seguir tu corazón. Nadie quiere morir. Incluso las personas que quieren ir al cielo no quieren morir para llegar allá. Y aún así, la muerte es un destino que todos compartimos. Nadie jamás se ha escapado. Y así es como debería ser, porque la muerte probablemente sea la mejor invención de la vida. Es el agente de cambio de la vida. Limpia lo viejo para hacer camino a lo nuevo. Justo ahora lo nuevo son ustedes. Pero algún día, no muy lejano, ustedes gradualmente se convertirán en lo viejo y se les limpiará también. Disculpen que me ponga dramático, pero es la verdad. Su tiempo es limitado, así que no lo desperdicien viviendo la vida de alguien más. No queden atrapados en dogmas, viviendo con el resultado de los pensamientos de alguien más. No dejen que el ruido de las opiniones de los otros
ahoguen su voz interna. Y lo más importante, tengan el coraje de seguir sus corazones y sus intuiciones. De alguna forma, ellos ya saben en lo que ustedes realmente desean convertirse. Todo lo demás es secundario. Manténganse hambrientos y manténganse imprudentes.